Bienvenido a los vídeos de Page Construction. Bienvenidos, familia. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Queremos daros las gracias por la cantidad de gente nueva que hay en nuestro canal. Es una pasada, nosotros ni nos lo imaginábamos. ¿A qué no? Muchas gracias, muchachos. Sois los mejores. Un placer. Es un orgullo para nosotros. Nos hace ahí decir, ostras, ¿qué va a ver esta gente esta semana? ¿Qué les grabamos? ¿Qué les contamos? Pues nada, cosas nuevas y os gustará. Seguro que sí. Así que, chicos, en este vídeo vamos a estar mi padre y yo trabajando por separado, entre comillas. Va a estar él haciendo una columna que no sabemos para qué es. O bueno, seguro que sí que sabéis para qué es. Y yo voy a empezar con la segunda planta. Así que vamos para allá, chicos. Espero que os guste. Venga, vamos. Bueno, pues ya vamos a empezar con la primera fila de la segunda planta. Porque la segunda planta ya va a costar más porque hay que subir todos los materiales arriba y ya cuesta más. Sí, como veis utilizamos ahí la cuerda con el gancho, mi padre me pasa la pasta y yo la pongo en el capazo. Porque ahora hay que subir todo con el gancho. Sí, ahora el gancho la verdad es que es nuestro mejor aliado. Aquí empezamos ya a poner la primera esquina, la cual pensamos que es la más importante, ¿no? Porque sí, tiene... las esquinas las que tienen que ir mejor. Y sobre todo en la primera fila, porque al fin y al cabo es la que va a guiar a las demás. Sí, ahí a partir, ¿ves, muchachos? Un agujerito ahí, ya explicaré ahí cómo va eso. Eso, ¿para qué creéis que es? Lo vamos a explicar al final del vídeo, vais a ver para qué es y a ver si lo acertáis. Bueno, voy a dar una pista. Eso es el hueco de la escalera. A ver para qué el agujero eso que hay ahí. Si es para colgarse uno, así es un columpio. A ver, eso es una pista. El hueco de la escalera, un agujero en el bloque. ¿Qué tendrá que ver? Un columpio. Hacernos un columpio, puede ser. Vaya, aparece otro agujerito. ¿Para qué será? ¿Para qué será el agujero? Vamos para adelante. ¿No sabéis por qué es? Alguno ya lo sabe ya, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que alguno se está haciendo a la idea. Ya lo creo. Y como podéis ver, no me hacía gracia cómo quedaba el bloque. Estaba muy bajito, le faltaba pasta y dije, pues lo quito. Si es que al final es mejor, ¿no? Sí, es mejor quitar las cosas. Si no está bien, es mejor quitarlo. Porque sí. Esto no es para un ratito. Esto lo pones y es para siempre. Que está claro que no somos profesionales y que no lo hacemos perfecto, pero dentro de lo que podamos, lo intentamos hacer lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. Pues, sabiéndolo, pues lo haces. No es por correr mucho, va a llegar antes. Claro, y aquí como no, con el gancho, pues no habrá subido peso el gancho ese ni nada, ¿eh? Y lo que le queda, ¿eh? Y lo que le queda y lo que le queda. Lo que le queda. Sí, la verdad es que está bien amortizado. Aquí veis, ese tubo era para subir, bueno, era y es, para subir tanto el internet como la luz al piso de arriba. Entonces, justo daba la coincidencia que caía el tubo donde estaba el bloque. Entonces tuvimos que cortar el bloque para poder sacarlo. Sí, pero es que esos tubos, es que como está hecha la correa, había que pasarlo porque eso es para poner antenas, internet, cosas de esas. Lo tiene ya previsto ya. Claro, cuando hicimos la U ya tuvimos que dejar eso pasado. Porque si no luego tiene que ir todo por fuera. Claro. Importante, como me dijo mi padre, quitar el sobrante de la pasta mientras está fresco, porque si no luego cuando se seca te va a costar la vida. Bueno, que ya hemos puesto la primera fila, ahora vamos a explicaros un comentario que hemos tenido en las redes y quisiera yo darle la explicación a... Claro, porque todos los comentarios que nos dejáis, chicos, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, yo se lo transmito todo a mi padre. Él no tiene cuenta de nada de eso, entonces yo voy y le digo, pues mira, nos han dicho que esto, nos han dicho que lo otro. Y él me ha dicho, oye, ¿y por qué no respondemos en este vídeo? Y he dicho, ostras, pues buena idea. Así que os dejamos aquí el comentario, que le queremos dar las gracias por todo el apoyo que nos ha dado a... no me acuerdo del nombre, lo siento. Y mi padre va a responder a tu pregunta. Pues resulta que la viga es de 22 centímetros que se puede poner. Que ya solo, o sea, de 22 centímetros de alto. De alto, sí. Que le llaman doble T. Porque eso yo se lo pregunté a un cuñado
pero el cuñado, no esto. No, y, sí, sí. Y me dijo que se pone, cuando soporta dos partes de la casa, pues se pone 22 centímetros, pero me dijo, ponle una de 24, porque como es para ti, Claro. y total, te va a suponer, porque eso es por kilo. Claro. Pues mejor que tenga un margen más alto, ¿no? Como va por kilo, que el peso va por kilo, Claro. te supone 60 o 70 euros más y tienes 2 centímetros más. Y te da más seguridad y claro. Siempre que vayas a soportar las dos partes de la casa. Y ahí veis la vida, que está estupendamente. Pues sí. Bien. Así que ahora lo que vamos a hacer, chicos, vamos a enseñaros cómo mi padre empieza a hacer una de las columnas para el porche. Sí, vamos a hacer un porche, terraza, vamos a hacer una cosa muy chula. Vamos para allá. Vamos. Bueno, aquí estoy haciendo la columna, pero antes de eso os explico que tuvimos que hacer una cementación de hormigón con hierro, claro. Como la cimentación de la casa, tuvimos que hacer un agujero de 40 centímetros, ¿fueron? Sí, hacia 40 abajo. por 60 40 hacia abajo por 60 de ancho. de ancho. Pues siempre tiene que tener más de lo que es la columna, para que tenga más base. Claro. Y ahora pues para ponerlo Mira la gallina. Cómo aprovecha, sin cámara. Chupa el cámara. ¿Pero qué hace? Estoy yo Sí. por ahí también, que se ve que había cambiado una batería. La Vale. gallina, quita. Tenemos que hacer cosas. Bueno, hay que poner bastante pasta en los ladrillos, porque son ladrillos de panal que con agujeros, y entonces entra y es muy resistente. Sí, además, como podéis ver, tiene una varilla en el medio. No sé si os podéis fijar. Y esa varilla va hasta abajo, es decir, va hasta abajo de la cimentación. Lo que hace que quede todo uniforme y quede todo de una pieza. Es que hacer ladrillos, 4 ladrillos de base, queda un hueco dentro. Y entonces cuando ya se llena de hormigón, y eso queda un pilar ahí que puedes poner 3 o 4 pisos arriba, que no. Es una pasada. Que La verdad es que al poner eso, como dice mi padre, los 4 ladrillos, se queda un hueco justo en el medio, el cual es por donde pasa la varilla, y va relleno de hormigón entero, que no sé si al ir con el hierro se le llama hormigón armado, Sí. o algo de eso. Bueno, no sé, no lo sé. Yo qué sé, No lo sé. yo qué sé. Pero la varilla hace que no se mueva el pilar. Claro. Do you wanna dance? ¿Y se va? ¿Dónde está este tío? Este tío no perdona el almuerzo, pero vamos. Unos minutos más tarde. Ahora, ¿la dejas ahí encima del bloque? No, ¿dónde estaba? Digo que, hombre, para que coja. Se ve ahí, guay, sí, se ve, ya verás. Déjala ahí y ahora le das al botón de arriba, una vez. Bueno, y después de mi almuerzo, he recibido un paquete del encargado. He venido sin almorzar, Sin avisar, se va a almorzar, deja la cámara del tío ahí grabando, no Pero avisa ni nada. Es que eso no lo perdona, Cuando llega la hora, hay que ir. Bueno, esto hay que tomárselo con tranquilidad y ir midiendo. Yo les mido lo que mide el ladrillo, va 1,5 centímetros de pasta. ¿Lo veis? Como estoy midiendo. Y las juntas, todas bien, de pasar. Claro, porque eso luego se va a quedar cara vista, ¿no? Se va a Sí, quedar suave ahí. a la vista. Luego si quieres pintarlo color rojo, lo que sea, Pues lo pinta, ¿eh? si no, pues lo dejas ahí, queda muy bonito. Bueno, os enseño esta columna porque esta es de 3 ladrillos y la que estáis viendo es de 4, porque esa va a soportar lo que es una terraza pisable. Esta solamente va a ser para un sombraje, lo digo para que lo veáis. Un sombraje que haremos un vídeo que estás Haremos haciendo un tú. vídeo. Porque tú lo estás ya haciendo, ¿no? Todo esto que veis aquí está ya grabado, chicos, y preparado para hacer un vídeo tutorial de cómo mi padre, él solo se está haciendo aquí un sombraje. Así, para el veranito. Que son estas son, no creáis que he hecho 20 columnas, que estas son las primeras. Claro. Que ya veréis
aún los fallos. Sí. Bueno, vamos a seguir currando a la parte de abajo de la casa, Sí. y esto ya iremos ya explicando cómo va. Sí, vamos a currar, que tenemos todavía mucha faena por delante. Muchos bloques que poner. Vamos para allá. Venga. Y aquí estamos, en la misma planta, pero con la otra pared. Mi padre de abajo ahí estaba maniobrando también. Que ahora que me fijo, si podéis fijaros, era una pista de tenis, ¿eh? Era el Roland Garros. Pero ¿sabes por qué era el guarro? A ver, ¿por qué? Porque comías habichuelas y estaba todo el partido ¡pa! Pues era el guarro. Y Pero aquí, lo hemos pasado muy bien eso. sí, la verdad es Los que sí. años de juventud mío. Ahora ya me faltan dientes, ya no puedo. Ya. Pero mira, dice el tío que no puede, pero aquí se pone la columna él solito, ¿eh? ¿Cómo te gusta hacerte estas cositas, Sí, eh? a mí me encantan estas cosas. Yo me levanto y estoy siempre deseando hacer algo. Sí, la verdad es que no Me para cuesta, quieto. pero disfruto mucho. Sí. El tío dice que pagaría, ¿sabes? Que pagaría por hacer esto. No que cobraría, sino que pagaría. Bueno, está todo pagado. Según el precio. Puedo voy a pagar poco porque de dinero estoy pelado. Si tuviera dinero me hubiera puesto los dientes. Mira, aquí el tío. Pam, 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 pam. Sigue, sigue. Es una máquina. Sí, me encanta hacer estas cosas. Luego te vas a comer o a almorzar y te vas con una alegría, satisfacción de que lo has hecho tú. Sí, de que has hecho un trabajo y de, oh, qué bien me ha sentado el almuerzo. Sí. Mientras tanto, Aquí seguimos en la parte de arriba y ya en la esquina esta, ¿qué hacemos cuando llegamos nosotros a una esquina? Aquí, por ejemplo, no va ninguna puerta, no va nada. Entonces tenemos que medir. Hay que medir porque los bloques miden 40 y un poco, siempre un par de centímetros te falta o te sobra. Siempre es mejor que sobre porque no tienes que ir cortando los bloques. Sí, aquí nosotros lo que hacemos es, si tenemos que dejar alguna junta, alguna parte entre bloques que esté más espaciada, no la dejamos nunca en la esquina. ¿Por qué? Porque pensamos que en la esquina es donde más fuerza hace. Entonces, como podéis ver, relleno tanto con pasta con ladrillos y nosotros creemos que eso hace una unión bastante fuerte, ¿no? Bastante. Luego al siguiente bloque que le pongo arriba, esa unión ya cae en otro sitio. Claro. Nunca cae siempre en el mismo sitio. Claro, como vas alternando los bloques, no cae la unión en el mismo sitio y no se hace tan débil. Y aquí el tío sigue con su columna. Yo bajo a por más pasta. Teníamos cada uno una pastera. Teníamos una pastera ahí de los años... Bueno, las dos son antiguas de la leche, pero una ya estaba rota, ¿sabes? Y adivina a quién le tocó la pastera rota. Hombre, Al peor. al veterano no. ¿Sabes? Eso está claro. Me tocó a mí. Ahí la pastera rota, pero bueno, la verdad es que estaba bien. Teníamos ahí cada uno su faena. Y ese día, ese día tardamos varios días, ¿no? Esos días estuvieron bastante bien. Poner los ladrillos para hacer la columna cuando está ahí bajo. Pero luego cuando tienes que poner andamio y todo, Sí, ya sí. es diferente. Que aquí no se ve, pero la verdad es que Ya. cuando se empieza a poner el andamio y todo, ya la cosa cambia. Hay que subirlo por 2,60 metros o 70. Claro, hay que llegar hasta arriba, hasta la misma altura de la casa, con esa columna, o sea que imaginaros. Y hemos llegado al momento del vídeo en el que vamos a enseñaros para qué son los agujeros. Supongo que ya lo sabréis. Ahora lo mira, ahora viene. Para adentro. ¿Para qué ponéis esos regles? Como el egipcio, eso, como llame. Claro, Que hacían agujeros para subir. la verdad es que no sabíamos cómo hacer para poder poner los bloques de esa pared, ya que una vez puesta la primera fila no podíamos utilizar la tabla. Ya no puedes poner la tabla arriba del otro bloque. Claro, y para cuando lleguemos a una altura más alta, que hay que levantar 2,60, ¿no? 2,60 metros, 60. habrá que poner un andamio. ¿Y cómo pones ahí el andamio? Pues con esta tablita. Sí, así es como lo hemos hecho, chicos. No sé qué os parecerá. A mí me parece una idea de la leche y lo utilizaban pues los
antiguos romanos, Haciendo los antiguos subiendo. egipcios lo utilizaban esto, vamos. Y dijimos, pues, ¿para qué vamos a coger un andamio y ponerlo por fuera y tener que ponerlo por...? ¿Qué va, qué va? Y Hacemos esto. eso es seguro, ¿eh? Sí. Así de seguro. Compramos las tablas nuevas, porque tenemos alguna tabla por ahí, No, pero para eso hay que tener siempre la mayor seguridad posible. Hay que trabajar seguro. Perdón. Y aquí ya veis que podemos poner la siguiente fila sin ningún problema. Claro. Siempre hay que tener cuidado en estas alturas de donde pisamos, pero ya veis que es como el suelo. Hay que trabajar seguro. Sí, sí. Y en el siguiente vídeo, ¡ostras! ¿Y ahora qué?